Amén. Hoy día es de celebrar la Santa Cena, ¿no? Y siempre repasamos cuando celebramos Santa Cena Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Todos sabemos que es así. Y eso es lo que hemos aprendido. Que de tal manera amó Dios al mundo. Pero también hay un hincapié ahí para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y hemos aprendido, y ahora vamos a repasar un poco la Biblia, hemos aprendido que no es que Él murió por todos. Él amó al mundo, pero dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y vamos a leer un poquito Isaías 53, en el verso 11 y 12. Vamos a repasar algo que ya vimos, pero quiero redondear sobre algunas cosas que, en cuanto a la doctrina de la elección, que no se entiende bien. No se entiende bien. Si bien nosotros estamos en una iglesia reformada en la cual creemos y es base preponderante la elección, hay gente que no termina de entender lo que es la elección y para qué Dios nos eligió. ¿Amén? Vamos a leer esto al principio. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En ningún momento hace hincapié de que él ha muerto por todos, sino por muchos. Él llevó los pecados de muchos. ¿Sí? Pero también lo podemos ver en Marcos 10:45. Acompáñame a Marcos. Dime paciencia porque hoy me olvidé de ponerme los anteojos. Igual veo bien. Este reflector está bueno. ¿Lo tienen? Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar la vida en rescate por muchos. Si bien nos basamos en el texto que dice de tal manera amó Dios al mundo, pero dice que vino a dar el rescate por muchos. Porque esos muchos son los que después dice para que todo aquel que en él crean. Murió por el mundo, pero el rescate lo dio para que todo aquel que en él crea. ¿Sí? Ahora, por lo tanto murió por su pueblo, por ese pueblo redimido, por ese pueblo escogido. Veamos, vamos ahora ahí a adentrarnos en la doctrina de la elección. Vamos a ver Romanos 8:28. Vamos a ver algo que parece que ya lo vimos, pero quiero, ya le digo, basarme en otra parte de la elección, en algo que quizás no se entiende bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es 8:28, ¿no? A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, antes, diga antes. Antes, ¿cuándo es antes? Lo pasado, antes. Exacto. Y la palabra dice al que antes conoció. O sea, Dios nos conoce de antes. Aún de antes que nosotros creamos conocer a Dios, Él ya nos conoció. La doctrina de la elección se basa mucho en lo que es la presciencia de Dios. No sabemos por qué en sí somos nosotros escogidos. Y quizás hay personas que no, quizás no. Evidentemente lo de los hombres impíos, el libro de Judas dice que hay gente que ya está predestinada para perdición desde antes. A ellos los conoció antes también. ¿Sí? Y los predestinó para perderse. A nosotros nos conoció antes también. Y nos predestinó para salvación. Ahora, ¿por qué? Vaya uno a saber. Lo que sabemos que algo pasó en la presencia de Dios, en lo cual nosotros no sabemos. No puedo contestar algo que no sé, pero digamos que quizás algo habremos hecho más o menos bien en la presencia de Dios como para que nos haya escogido, o no. O como Él es soberano, dijo, sí, no, sí, no, sí, no, y no sabemos. ¿Sí?
Dice, por lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los predestinó. ¿Saben qué es predestinar? Se anticipó. Algo que la gente cree que es el destino. Sin embargo, Él predestinó. Es antes. Eligió el destino de cada uno. Por eso hablo. Destino, antes. Eligió el destino de cada persona, ¿no? Dice que a los que conoció, a esos predestinó. Vieron que mucha gente dice, era el destino, ya estaba destinado. Pero el destino se lo adjudican a algo natural. Algo natural, nosotros nacimos con un destino fijado, te dicen algunos. Pero sí, es una verdad media. Pero que prefijó el destino fue Dios. Dios nos predestinó el día que íbamos a nacer y nos predestinó el día que íbamos a morir. Quizás nosotros no sabemos, pero Dios tiene bien claro cuál va a ser el día de la muerte y con qué muerte hemos de glorificar a Dios en ese momento. Amén. Dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Todo habla en tiempo pasado, todo lo hizo en un tiempo pasado. Lo justificó, lo glorificó, lo llamó, lo predestinó. Amén. Pero también dice Romanos 9, 11 y 12, que está ahí nomás. Dice, estaba hablando de Jacob y de Esaú, dos mellizos, dos hermanos, hijos de Isaac. Y dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Es muy claro acá, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección. Miren lo que dicen, a la elección. Permanece no por las obras, sino por el que llama. Él es el que llama y el propósito de Dios se cumple diciendo, a Jacob amé, ahora lo va a decir bien. Dice, y se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La palabra nos indica que no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, ni aún habían nacido todavía, pero para que se cumpliese el propósito por la elección, no por obra, sino por Dios, porque es Dios el que llama. Dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y como digo siempre, nadie puede saber por qué muchos de ustedes y mucha gente que está en diferentes congregaciones, hay gente que congrega y que ama a Dios fervientemente y que va a las congregaciones y que usted ve que es un varón de Dios y quizás en la familia sea el único y quizás en la familia tenga hermanos, primos, hasta los papás que ateos y que al contrario se vienen mufando de Dios, burlando. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Y uno a veces se centra en esta palabra de Romano. A Jacob amé y a Esaú aborrecí, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Y quizás fue así. No habían hecho ni bueno ni lo malo, pero de esta familia a mí se me antojó que este me sirva. Y a estos los deseché. Es difícil entender. Un día hablando con una persona me decía, pero entonces estamos hablando de un Dios justo. De un Dios injusto. No, Dios es justo. Dios es justo porque no merecíamos ninguno la vida. Romanos 3 dice que todos pecaron, todos estábamos destituidos, no había quien hiciera el bien. Romanos 3:9, 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora dígame si Dios no es justo, porque si dice todo esto de unas personas, y también dice que algunos los predestinó para que le sirvan y los eligió, entonces Dios es justo. Porque si dice no hay justo ni siquiera uno, pero a mí me place escoger a tantas personas.
A mí me place hacerme un pueblo de reyes y de sacerdotes, a los cuales en nuestra vida vamos a pensar en ser reyes o sacerdotes. Estábamos destinados a lo más bajo. Sin embargo, él dijo, yo hice un pueblo de reyes y sacerdotes. Qué tremendo, ¿no? Entonces, me parece que está hablando de un Dios soberano, un Dios grande y no un Dios injusto. Porque ninguno de nosotros estamos en condiciones de decir que Dios es injusto, porque todos merecíamos morir. No hay nadie que no merecían morir. Ni siquiera ellos que son más chiquitos merecían morir, porque ellos ya nacen con una mentalidad pecaminosa. Todos merecen morir. Yo merezco morir, vos mereces morir, todos merecen morir. Todos nacemos con una mentalidad pecaminosa, todos desobedecemos, todos nacemos deshonrando a la mamá, al papá. Ellos ya nacen así, vos les dices, hey, no hagan lío. Mira los dos, pero después hacen lo que ellos quieren. Uno tiene que continuamente meter los límites, ponerle límites, y ellos van a tratar continuamente de traspasar los límites. Van a ver hasta dónde pueden jugar con vos para traspasar esos límites. Tienen 2 y 4 años. ¿Sí o no? Un bebé cuando mete la madera ya dejó de llorar porque está traspasando. Ya va a estar, ya bebé. Ya bebé. Entonces ellos ya nacen con esa mentalidad queriendo traspasar los límites que Dios pone, queriendo deshonrar a su mamá y a su papá, no porque ellos quieran, sino porque su propia naturaleza los incita a eso. Cuando ya somos más grandes, eh, tanto ustedes, creo que todos acá, menos Ale, no sé Cristian, la verdad que no los conozco, Andrea y Julieta, los demás ninguno tenemos, y los nenes, ¿no? Mamá, no sé cómo estará Cristian, que desconozco. Vive, Cristian también, los demás no, ninguno. Y hoy hoy tengo 45 años, si yo tuviera posibilidad de tener mi mamá, creo que no se me ocurriría deshonrarla. Hoy a los 45 años entiendo que haría cualquier cosa porque ella hubiese conocido a mis nietos. Lo mismo pasa quizá con Andrea que perdió a su papá. Hoy haría cualquier cosa porque su papá conozca a sus nietos. ¿Por qué? Porque hoy entendemos de que, y nos lamentamos de las veces que los hemos deshonrado, porque tenemos uso de razón. Y nos lamentamos las veces que lo hicimos sufrir, que lo hicimos padecer, ¿no? Y muchas veces hasta ni dándonos cuenta nosotros lo que hacíamos, porque el pecado estaba en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestros miembros. Entonces, es así, ¿no? Acompáñame al Salmo 65. Un precioso versículo de la lección. Esto para si algunos discuten. 65, hay gente que todavía discute de la lección. ¿Lo tiene? Viene después el 64. Salmo 65, 4. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Mire lo que dice, ¿no? El que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Es muy claro, si alguna gente puede estar todavía dudando de la elección, dice, acá el salmista David decía, bienaventurado el que tú atrajeres y el que tú escogieres para habitar en tus atrios, para habitar en tus casas, para morar contigo. David decía, o sea, no todos son bienaventurados y son escogidos y atraídos por Dios. Dice la palabra que Dios nos atrajo hacia Él. Sin embargo, todavía algunos dudan de la doctrina de la elección. O sea, ¿cómo interpretamos este pasaje? ¿Cómo interpretamos el pasaje de Romanos 8, al que antes llamé? ¿Cómo interpretamos el pasaje de Romanos 9, que amó a Jacob y a Esaú aborrecí, sin haber hecho ni lo bueno ni lo malo, ni habían nacido aún? Si eso no es elección, que alguien que esté escuchando después, que escuche a través del YouTube o del Facebook,
y que pueda explicarnos en qué se basan como para refutar estas verdades que son no solo bíblicas, son inexorables, nadie las puede dudar porque la palabra es muy clara. ¿Cómo podemos dudar de esto? Bienaventurado el que tú escogieras y atrajeres a ti para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Amén. También después todos sabemos que el Salmo 37, no lo busquen, nos enseña que los que confíen en Jesús, los santos, los justos, los mansos, heredarán la tierra. ¿Se acuerdan cuando vimos todo el Salmo 37? Y estoy diciendo algo que sabemos todos, sin embargo, mucha gente no entiende la doctrina de la elección. ¿Y por qué digo esto? Me baso en esto. Generalmente cuando uno tiene un familiar inconverso, con una operación, con un cáncer terminal, con una HIV, o con una operación en vista de corazón, o como pasó con mi cuñado, de cerebro, de cabeza, ¿no? Entendemos que le metemos más énfasis a la oración de aquellos que no conocen a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué lo hacemos? Sencillo. Si se mueren, se van al infierno. ¿Y sabe qué? Hay infinidad de gente que ha sido sanada de enfermedades terminales. Hay infinidad de gente que ha sido operada de operaciones en las cuales pensaban que no iban a salir y se van al infierno igual. Nosotros creemos que porque el Señor los sanó, son escogidos. No, eso es gracia común. La Biblia dice, tendré misericordia con quien quiera tener, con quien no quiera no tendré. Es gracia común. Y también veremos gente que quizás muera a los 20, a los 30 o a los 40 y que se heredarán la tierra. ¿Por qué? Porque son escogidos, porque cumplieron en los 20, en los 30, en los 40 años que les tocó vivir, cumplieron con lo que Dios los llamó. Pero tenemos esa mal sabida cosa de, hay que orar fervientemente por estas personas porque no conocen a Dios. Hay que orar igual. Porque gracias a Dios, Dios no nos revela quién son escogidos, porque si no, ¿sabe qué haríamos nosotros? Acepción de personas, como expliqué el jueves. Si a mí me dicen, mira, Señor, en el nombre de Jesús, mostrame cuáles son tus escogidos, si no perdemos tiempo. Vamos directamente a los escogidos. Como el Señor no dice eso, dice, oren por todos. Después Dios va a tener gracia común con el que quiera tener. Si quiere sanar a uno que tenga una enfermedad terminal, lo va a sanar. Pero no significa que sea un escogido. Lo sanó porque es un escogido. ¿Será así? No. Él es soberano, Él es el único ser divino, soberano, que hace las cosas como quiere. Y de pronto quiere sanar a alguien para mostrar su gloria. ¿O qué me dicen de los 10 leprosos? Hoy diríamos 10 leprosos son sanados y dice, son escogidos. Sin embargo, fue uno solo dar gloria. Los otros 9 se murieron. Fueron sanados, pero se murieron sin Cristo. La Biblia nos muestra uno solo que se murió con Cristo. O sea, que vino a dar gracia. Los otros 9 ni siquiera reconocieron lo que Cristo hizo. Entonces hay que desterrar eso. Hay que orar por las personas que están mal, por los familiares que están mal, sean escogidos o no. ¿Sabe qué? Porque por años a nosotros nos han metido cosas en la cabeza y hemos comprado. Por ejemplo, muchos pensábamos que Dios te pone en una determinada persona para que ores. ¿A quién le pasó esto? Que pensaba que tenía que hablarle a alguna persona que no le habló y después falleció. ¿No me pasó a nadie? Bueno, me pasó a mí, gloria a Dios. Soy el único. Pero es como que pensaba yo que tenía que hablarle a una tía mía y una tía falleció. No pude ir, justo yo me estaba mudando, falleció. Y era como que uno pensaba que estaba cargando con esa carga continuamente.
valga la redundancia, ¿no? Y después entendimos que si es una escogida, no necesariamente tenía que hablar yo. Y si es un escogido, le va a hablar una persona, le va a hablar las rocas, le van a hablar la mula, le va a hablar el perro de la esquina, cualquiera le iba a hablar. Porque Dios no iba a permitir que una escogida se pierda. Entonces, ay, no le hablé, Dios te va a demandar por esa alma. No. Ese es el error en el cual nos enfrentamos. Dios no nos va a demandar por nada. Si es una escogida, alguien le va a hablar. ¿Se entiende? Entonces, el énfasis, hay que orar por todos, porque gracias a Dios, como dije, Dios no nos dijo a nosotros que no son los escogidos, sino oraríamos por los que son escogidos y los demás los dejarían de afuera. Entonces nosotros cuando tenemos que orar por las personas, oramos por todos fervientemente, declarando sanidad, declarando lo que Dios nos manda. Después entendiendo que Dios es soberano y que va a sanar a una persona, sea que conozca a Dios o sea que no conozca a Dios. Va a ser que una enfermedad de una persona la pueda usar para conocer a Dios o pueda que no. ¿Cuántas personas hay que se sanaron de cosas terminales y nunca le dieron la gloria a Dios? Yo conozco un montón, no sé usted. Nunca le dieron la gloria a Dios. Si no, hay que orar porque seguro que a través de esta operación se va a entregar a Dios. No hay ninguna evidencia. No hay ninguna, no es algo matemático de 2 más 2 es 4, porque oramos por una persona que tiene una operación jodida por delante y la persona se sana es porque Dios la predestinó y porque esa persona se va a acercar a Dios. De hecho, hay personas que creen en un montón de cosas y cuando van a operar piensan en, o sea, vos le decís, mirá, yo voy a poner mi oración a la Virgen de Guadalupe. Bueno, gloria a Dios. Todo depende de como lo que crean las personas. Y quizá una persona va a un quirófano, atravesó una operación jorobada y oran a cada uno como pasó con Jonás, cada uno ora a su Dios. Cuando nació Mateo, vino mi hermana y me dijo, le van a llevar la petición a la Satanús. Y dije, no, decirle, no desate nada. No hace falta que yo confíe en el Dios verdadero, que no. Pero es una ayuda, no ayuda a nadie, no. La única ayuda proviene de Dios, no olvídate, no quiero ninguna ayuda de él. No. Decirle que no, que le agradezco, que nada. Que se olvide. Es así. Pero si no, todos oran a su Dios. Y quizás estas personas también. Alguien conoce y. A ver, uno que tiene un familiar mal y dice, che, dame que yo voy a orar, decime cuál es tu nombre. Pero después viene el de al lado que va a la de Satanudo y dice, dame que yo te llevo la petición a la de Satanudo. Bueno, dale. Y viene el otro y dice, dame que yo se lo llevo a Gauchito Gil. Dale. Yo he tenido mi mamá que murió de una enfermedad larga y cualquier cosa le venía bien. Y a nosotros, si cuando vos no conocés de Cristo y a cualquier lado donde te digan que lo van a sanar, lo van a sanar. ¿Sí o no? Se hace cualquier cosa, ¿o no? Ahora, eso no significa que sea una escogida, ¿no? Por eso le digo, la elección divina y soberana depende de Dios. Él va a hacer como quiere. Si lo va a usar para, dice, esta enfermedad, quédense tranquilos, le dijo uno, que es para gloria de Dios. Lo de Lázaro era para glorificarse él. Algunos nos muestra la palabra que lo sanó por gracia común, porque no conocemos más nada de lo que pasó. A los 10 leprosos sanó a los 10 y vino uno. Y a cosas como Lázaro fueron para la gloria de Dios. Entonces, él no hace las dos. Nosotros encasillamos, Dios hizo esto, y si Dios sanó de tremenda enfermedad, porque Dios está ahí, lo quiso sanar, pero también el diablo puede sanar y hace milagros. O no dice que en el último tiempo se hará señales. Cuando Moisés tiró la vara, dije, está tirando una vara también. Hicieron lo mismo, ¿sí o no? Así que bueno. Vamos a ver lo que yo les digo en cuanto a que no hay ninguna evidencia de que una persona que es sanada de una enfermedad sea un escogido, y una persona que muera de pocos
años no sea un escogido. Podemos hablar de Juan el Bautista. Saben que murió joven. Podemos hablar de Esteban. Sin embargo, dice, cuando murió, vio cielos abiertos y Dios en el trono, ¿no? ¿Y usted cree que no glorificó a Dios? ¿Y usted cree que no era un escogido? Vamos a hablar del mismísimo Jesús, 33 años en esta tierra. Pero nosotros tenemos, si fue sanado de esto y vivió hasta los 80 años porque es un escogido. Y a veces creíamos eso y mal enseñamos pensando que quizá una persona que muera de 40 años, de 30 años, puede haber sido un juicio de Dios. Y enseguida encasillamos en lo que es un juicio de Dios, con lo que es un escogido, con lo que... No. Pensemos que quizás murió a los 40 años porque ya cumplió su propósito. Y no porque hay cosas que vemos que son juicios muy claros, pero no podemos decir que todo es un juicio de Dios. Ni podemos decir que todos los que son sanados de enfermedades terminales son sanados porque Dios los eligió. No es ni una cosa ni la otra. Solo Dios hace las cosas. Ya le digo, Dios hará algo para su gloria y otras cosas lo hace por gracia común y punto. Amén. ¿Se entiende? Miren, Santiago 2:9, es lo que le decía yo a usted. ¿Sabe por qué Dios no nos revela quiénes son los escogidos? Porque haríamos esto. Santiago 2:9. Vamos a leer a partir del 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedás convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué Dios no nos revela quiénes son los escogidos? ¿Por qué haríamos acepción de personas? Por eso se lo reserva a Él. ¿Sí o no? ¿Para qué voy a perder tiempo, Señor? Decime cuáles son los escogidos y voy directamente y les hablo a ellos. Y si Dios quisiera hacer eso, ¿para qué te va a usar a vos? Va Él y lo hace. ¿Sí o no? Esto como dijo Jonás. Señor, pero ¿para qué le voy a predicar juicio si vos después lo vas a perdonar? Pero si vos no le predicás, ¿cómo se van a arrepentir si no saben que están haciendo las cosas mal? Sí, pero ahí había que darle juicio para que ellos se arrepintieran en un juicio mandado por Dios. Y necesitaba que vaya alguien a decirle, están haciendo mal, arrepiéntanse porque va a venir Dios y va. Siempre que Dios mandó un juicio, trajo gente que lo alerte. Aún en los tiempos de Noé alertó, pero la gente no quiso escuchar. Lo que veíamos el otro día del libro de Lot. Lot fue a alertar hasta a sus yernos antes de destruir Sodoma y Gomorra, y su yerno pensó que Lot lo estaba cargando. O sea, siempre Dios cuando manda un juicio alerta a los justos. No va a alertar a todo el mundo, pero a los justos los alerta. Amén. Fuimos elegidos por algo. ¿Se acuerdan lo que enseñó el pastor Raúl Oliva? De la genealogía del Génesis 5. ¿Se acuerdan más o menos cómo era? Tal cual. Él explicaba que Adán significaba hombre y que Noé significaba descanso. ¿Vos lo tenés ahí, Ale, que está buscando? Sí, igual más o menos decía, según los nombres, hombre que fue señalado para morir en vituperio y que bueno, que vino a morir para traer descanso a aquellos que creen, ¿no? O sea, básicamente está en el Facebook del Ministerio GES de Tucumán. El que lo quiera ver, que lo vea porque es algo muy bueno. Yo no quise buscar qué significaba todo para no extendernos, pero lo que quiero mostrar es que aún Jesús vino con un propósito. Fue elegido para un propósito. Y en la genealogía está para qué fue escogido Jesús, ¿no? Ahora, ahí estaba el propósito por el cual Jesús se hizo hombre. Y muchos hablamos de la elección. Creemos en la elección, pero
Y yo les pregunto, ¿creen que Dios los eligió? Esperen que yo me vamos a mostrar cosas. ¿Todos creen que Dios los eligió? Segunda pregunta, ¿para qué? Impresionante lo de ustedes, ¿eh? Para un propósito, para su propia gloria, sí. Pero también sabemos que como empezamos, que la canción que cantaron mis hermanos, que para recibir esos galardones hay que cumplir con algo. ¿Cuál es el propósito que tenemos en esta vida más allá que Él nos eligió? Sabemos que Dios nos eligió para un propósito. ¿Sí? Para adorarle, dice. Es que la finalidad es vencer para recibir a aquellos que nos dio. O sea, Él nos escogió para vencer y para... Vamos por partes. Veamos qué dice Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 13. Capítulo 13, verso 18. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Acá dice la palabra que él sabe bien a quién eligió. Nosotros podemos sentir y tener la certeza que él nos eligió. Ahora, ¿para qué nos eligió? ¿Sí? Esta sería la gran pregunta. Acompáñenme a Juan 15, 16. Acá nos da otra punta. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Hay una punta. ¿Para qué nos ha escogido? Para llevar fruto y que el fruto permanezca. O sea, ¿saben qué es el fruto? La palabra. Y que la palabra permanezca en los hombres. Para que permanezca, tenemos que llevar buena palabra. Si vemos la parábola de los talentos, del sembrador, algunas semillas cayeron en mala tierra, pero también entiendo de que también hay semillas que son buenas y hay semillas que son malas. Hay doctrina, hay buena doctrina y hay fábulas, hay falsa doctrina. Para que la palabra permanezca, tenemos que llevar buena doctrina. Obviamente vemos hoy infinidad de congregaciones que a la gente le permanece y lo que le enseñan es basura. Sin embargo, le permanece igual. Creo que a veces es más fácil que nos permanezca lo malo que lo bueno, porque la gente no quiere pagar el precio. Entonces, la gente hace un Dios a su imagen. Y si a mí me enseñaron, como siempre decimos, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, me gusta porque me da la imagen de un Dios bueno, de un Dios santo, de que a pesar de su santidad recibe a todos por hijos y no importa si hiciste mal, yo te amo igual. En vez de presentarnos el verdadero Dios, el Dios que tiene ira, el Dios que es fuego consumidor, ¿sí? Pero ese Dios muchito no nos gusta muchito porque, viste, nos puede condenar. Pero bueno, vayamos a... Leamos Marcos, en el capítulo 3, verso 13. Marcos 3:13. Dice, después subió al monte y llamó así a lo que él quiso. Dice que nosotros no lo elegimos a él, que él nos eligió a nosotros. Y acá dice que él llamó a los que él quiso.
Vuelvo a repetir, si esto no es doctrina de la elección, que alguien me explique qué es. Yo no tengo, dice Juan, en el capítulo, Juan 17, que yo tampoco puedo ir a él. Si todo lo que el Padre me da viene a mí. Yo no tengo potestad para ir. Nadie puede ir ahí. Si no es que el Padre lo lleva, lo mandó al Hijo, ¿no? Se lo mandó al Hijo, nadie. Dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿Para qué los estableció? Primero, para que estuviesen con él. Desaclaro, Jesucristo no era Roberto Carlos que quería tener 1.000.000 de amigos. Que estaba juntando gente porque estaba falto de amorío, ¿no? Se sentía solo, se sentía vacío. Para que estuvieran con él, significa para que aprendieran de él, para que absorbiesen las enseñanzas. ¿Por qué? ¿Por qué dice después? Y para enviarlos a predicar. Vos no podés enviar a predicar a alguien que no conoce. Lo primero que tenés que hacer es adiestrarlo, enseñarle, que pasen tiempo con vos, para que a partir de que pasen tiempo con vos y que sean enseñados en la palabra, y lo envías. Yo no puedo poner a una persona a manejar un torno que nunca, sin enseñarle, se va a cortar los dedos, se va a romper, ¿sí o no? Lo primero que tengo que hacer es enseñarle, y después sí lo envío a que él haga el trabajo solo. Esto es lo mismo. Dice, él los eligió para que estén conmigo, para que yo les enseñe, para que yo los capacite. Hizo lo que hizo Jesús durante 3 años, para después enviarlo. Esto nada cambió, el plan de Dios nada cambió. Dios nos llamó para capacitarnos y después para enviarnos. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Veamos Mateo 28. Veamos si no es así. Vemos el verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acá es lo que el Señor le dijo. Yo los llamé para que estén conmigo y después para que vayan a predicar. ¿Qué le dijo acá? Toda potestad me da en los cielos. Por tanto, vayan y hagan discípulos y enseñen a que guarden las cosas que yo les he enseñado. No es más ni menos que eso. El Señor dice, enséñenles que guarden las cosas que yo les he enseñado en mi palabra. Nadie que quiera ser mi discípulo, que no guarde las cosas y que no pueda enseñar la sana doctrina, puede ser mi discípulo. Puede predicar. Sabemos que hoy predican un montón de gente, pero no muchos basados en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Jesús se fue, pero después Jesús, sabemos que se le manifiesta en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, al apóstol Pablo, y los llama, los saca de su vida contraria a la vida de Dios, de su vida en la cual perseguía a cristianos, para llamarlo para que predicase a los gentiles. ¿Sí o no? Pablo era un hombre capacitado y empieza a predicar a los gentiles. Pero Pablo después hace otra cosa. Acompáñenme a 2 Timoteo, en el capítulo 2. Verso 4. ¿Lo tienen? 2 Timoteo 4. Vamos a leer a partir del 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Vino que dice? Se trasladó lo que el Señor le dijo a los discípulos, después el Señor estaba, lo que el Señor llama a Pablo, ahora Pablo le dice a Timoteo, que predique, que enseñe
a tiempo y fuera de tiempo. Después más adelante dice, porque habrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pero lo incita a seguir aquello en lo cual fueron adiestrados desde Jesús a seguir. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir con eso. ¿O para qué creen que nos llamó? ¿Solamente para enseñarnos? Sí, nos enseñan, nos capacita. ¿Y después qué hacemos con lo que nos capacita? Enseñar. No todos van a enseñar de un púlpito, pero todos tenemos la obligación de enseñar. Nos encontramos en una calle con una persona que quizá va a congregación y que no entiende lo que es la doctrina de la elección. Nosotros tenemos que enseñarle. Mira, vos por más que estés en una iglesia, no tenés la certeza de que vas a ser salvo. Lo único que te hace salvo es ser un hijo verdadero de Jesús. Lo único que te hace salvo es obedecer la sana doctrina. Pero uno para eso necesita ser enseñado para después poder enseñar. Pero todo cuando dice, yo enseñar, todos se imaginan un púlpito, un estrado. No. Porque la realidad esto es romano. Esto es de la iglesia romana. Una persona hablando y todo lo demás escuchando. ¿Se entiende? El otro es como quien dice en el campo, mano a mano. A enseñar, a enseñar, a enseñar. Pero no solo con eso, Pablo, también en Tito, la otra carta que viene a continuación. Tito 2, capítulo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí empieza a hacer algunas cosas. Y empieza a hablar que cómo se deben comportar las mujeres, cómo se deben comportar los ancianos. ¿Sí? Cómo debemos exhortar a los más jóvenes, a los siervos. ¿Qué quiero decir? Que sigue la enseñanza nunca cesa. Pablo enseñaba, Pablo tenía gente a la cual le enseñaba, como Silas, como Bernabé, como Timoteo, como Tito. Pero murió Pablo, ¿saben? Murió Tito, murió Timoteo, murió Bernabé. Y vinieron Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, Spurgeon, John Riley, Owen y así. Y se fueron sucediendo la gente hasta llegar a los tiempos, ¿no? Y mientras esto siga hasta que Cristo venga, todos tenemos la obligación de seguir enseñando. ¿Sí o no? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese cortado la enseñanza a través de la muerte de los últimos que figuran en la palabra? No sé, Timoteo, Tito, ahí se terminó. Pero esto debe continuar. Por eso Dios, cuando la palabra se empezó a desviar y la sana doctrina se empezó a lastimar de muerte, me gusta decir eso, la sana doctrina se lastimó de muerte. Dios levantó gente como Calvino, como Lutero, como Jonathan Edwards, como Wesley, como Edward, como dije antes, como Riley, como Owen, como Spurgeon, tanta gente que nos ha traído a luz sobre las escrituras. Lamentablemente esta gente, para algunos, como ministraba doctrina de la elección, le agarra un poquito de cosa. Entonces compraron toda la, a ver cómo decirlo, para no caer, todo el circo hollywoodense. Que Hollywood le puso también circo a las cosas de la iglesia. De aquellos predicadores de la Gran Bretaña, de Nueva Gales, de Inglaterra. Pasamos algunos payasescos que hasta Steve Martin hizo una película, ¿se acuerdan? Pero bueno, por eso digo, debemos dejar de lado nuestro lado egoísta y pensar en que Él nos escogió y que nosotros tenemos que seguir alimentando a la generación que viene con la sana doctrina. Sabemos que nosotros estamos de paso y como ministró una vez el profeta Belnieva, ahí llega un momento que hay que agacharse para que la generación que venga pase por encima nuestra, ¿no? Es fundamental. Para eso decir, tenemos fecha de vencimiento, nos duele. No sé, los que somos más grandes sabemos que hoy vamos a jugar. Yo jugaba de fútbol y cuando jugaba arrancaba con estos calores que hizo esta semana. Estuvo bravo, ¿no? Yo arrancaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 7. No paraba de correr. Lo único que parábamos para mojarnos un poco la cabeza.
Hoy, aunque esté adentro con el aire, me dolía todo el cuerpo. Entraba a un lugar con aire y te dolía igual todo el cuerpo, porque ya tu cuerpo se está desgastando y es lógico. Entonces, eso nos da indicio de que hay que preparar gente que venga atrás nuestro. Porque no es lo mismo a los 10, no es lo mismo a los 20, no es lo mismo a los 30, no es lo mismo a los 40. Y no sabemos cuándo el Señor dijo, bueno, gracias por tu servicio, pero es tiempo de... Y yo en ese momento me voy a preparar. No quiero ser como Ezequiel. No, Señor, dame 15 años más para hacer más ganas. Cuando el Señor me dijo, se terminó tu tiempo, gracias. Gracias porque siendo un siervo inútil me has permitido ministrar tu palabra, ¿no? Amén. Bueno. Por eso, como digo, no hay ninguna excusa para no cumplir el propósito, no hay ninguna excusa para enseñar. Si uno se capacita, y si Dios nos está capacitando para enseñar. No nos capacita para que... Che, qué lindo que estuvo esto, ¿eh? La verdad que me resultó revelador. ¿Y qué hacemos? Por eso, mucha gente puede decir, ¿sabes qué pasa? Yo no creo estar capacitado. Me falta todavía. ¿Sabes qué pasa? Todavía estoy medio débil, todavía me siento débil. ¿Y usted cree que si alguien estuviera capacitado, si Dios esperara que alguien estuviera capacitado, habría algún salvo? Estarían todos en el horno. Porque dice la palabra que Dios capacita a los llamados. Y Dios no puede esperar a que estemos 100% bien, porque estaremos 100% bien cuando estemos con los cuerpos glorificados. Ahora nuestros cuerpos se van a cansar, nos vamos a agotar, vamos a sentirnos débiles, ¿no? Pero mire, 2 Corintios 12:10. Esto decía Pablo. Pablo también se sentía débil. Pablo se sentía, en este momento dice, vamos a leer a partir del 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase mediamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 2 Corintios 12:7. ¿Sí? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren lo que decía este varón, ¿no? Impresionante. Ahora, él también se sentía débil, él también se sentía morir, se sentía que venía un mensajero satanás, lo bofeteaba, sentía el aguijón en la carne y le dolía. Pero eso no le impedía ministrar la palabra, eso no le impedía hacer por lo cual Dios lo había llamado. Amén. Acompáñame el mismo 2 Corintios, pero al 13, verso 4. 13:4, da vuelta a la hoja. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con el poder por el poder de Dios para con vosotros. Nosotros también somos débiles, pero en Él, que dice la palabra, diga, el débil fuerte soy. En Él somos fuertes. Obvio que a veces estamos cansados, a veces hasta me cuesta mantenerme en pie porque ya me duelen los talones, porque ya hay una vejez, me duele el ciático, pero bueno, Dios te dice, fuerte sos, ¿no? Ahora, vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Cuándo cumplió Jesús la obra que el Padre le había confiado? ¿Cuándo redimió a la humanidad? ¿Cuándo venció el pecado? ¿Y cómo estaba en ese momento que estaba crucificado? En la cruz. Estaba agotado, angustiado. Elí, Elí, lama sabactani.
mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Se sentía angustiado, se sentía desamparado. No, eso no, pero él se sentía desamparado, se sentía angustiado. Obviamente estaba lleno de pecado, pero estaba angustiado en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero después, como dicen ustedes, fue crucificado. ¿Y qué pasó después de eso? Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 13, 29 y 30. Hechos 13, 29 y 30. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de las muertes. En ese momento que lo estaba crucificando, estaba angustiado, estaba desamparado, pero dice que después Dios lo levantó de la muerte, y cuando dijo consumado es, se terminó todo. Había cumplido con eso y ya venció el pecado, redimió a la humanidad. Pero en un momento antes estaba, como bien decía Fede cuando lo atrapó el pecado, angustiado porque el papá le daba vuelta a la cara a causa del pecado, angustiado, se sentía solo, desamparado. Pero no porque no quería la cruz, eso que explicamos siempre, sino porque la separación que había experimentado con el padre al ver el pecado, el papá le dio vuelta al rostro, entonces eso es lo que lo angustió a él. Y eso nos da también la certeza que si bien lo acompañó Juan, el apóstol amado, lo acompañó su mamá, sin embargo, cuando no sentimos a Dios, no hay ser humano que pueda llenar esa falta de Dios, ¿no? Por eso la gente experimenta tantos vacíos. Y uno dice, uno enseña que uno de los países con más índice de suicidios es Holanda. Y en Holanda no hay pobreza. Y en Holanda aparentemente está todo bien. Entonces, sí, ¿por qué el vacío? Porque la gente puede tener dinero, puede tener un montón de gente alrededor, puede sentirse que tiene hijos, que tiene hijas, que tiene la casa que quiso tener, que tiene el auto que quiso tener. Sin embargo, siente un vacío. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Y Jesús podía ver que Juan, su discípulo amado, estaba ahí porque dijo, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Le dijo tanto a la mamá con Jesús. Y a los pies de la cruz vio a su mamá ahí, vio a su hijo ahí, y él estaba ahí. Y vieron que hasta el final lo acompañó. Sin embargo, él se sentía desamparado. Porque no tener a Dios nos hace sentir vacío. En que Dios nos dé vuelta la cara nos hace sentir lejanos de Dios. Y ese es lo que experimenta la gente cuando no tiene a Dios. Por eso se muere la gente. La gente por eso se suicida. Porque no siente a Dios. Y uno dice, pero pucha, este lo tenía todo. ¿Por qué se habrá? Usted ha visto infinidad de gente. Yo he visto, no me voy a olvidar nunca, un actor que se llamaba Julio de Gracia, que se mató solamente porque, creo que, no me acuerdo si había ganado Menem o por un tema de elecciones, porque era radical y se suicidó por eso. O sea, eso no es más ni menos que el vacío que se experimenta en no tener a Dios. Lo otro es una excusa que hace que a uno lo deprima más. ¿Se entiende? Qué cosa, ¿no? Ahora, el mismo pan de la gloria lo levantó de los muertos, mostrándonos así su gran poder. El mismo Señor le decía a Pablo, acompáñame de vuelta a 2 Corintios. ¿Se acuerdan lo que le decía, que lo vimos recién, en el verso 9? Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué lo repito? Porque miren, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Decía Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Y por qué volví a citar esto? Porque qué persona hoy se gloria en sus debilidades? Si la persona lo único que le interesa es el ego. La persona que conocemos se gloria en sus
digamos, en sus virtudes, nunca en sus defectos. Yo la verdad que soy esto, soy esto. Y el Señor te dice, gloriate en tus debilidades porque ahí te hace fuerte, porque ahí aparezco yo. Pero la gente todo al revés, se gloria, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el otro? ¿No? Salmo 138, 3. Ya terminamos, vamos a la Santa Cena. (138:3) El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Qué pasa cuando nos debilitamos en nuestras debilidades, nos gloriamos en nuestras debilidades? Cuando yo estoy débil, clamo. ¿Y qué dice la palabra? Me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Mira Isaías 49. Un versículo muy conocido. (41:9). Espérame un cachito que... 40:29, perdón. No se pone, anoté 40. No. Vamos a leer a partir del 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza, esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Saben qué? No hay excusa para no cumplir con el plan que Dios nos mandó desde antes. Somos escogidos y fuimos escogidos para extender la palabra. Y la palabra, extenderla, es obligación de todos. No es obligación solamente de las personas que están detrás de un púlpito, porque no necesitamos un púlpito para extender la palabra. A diario nos cruzamos con gente que necesita conocer lo verdadero, con gente que siente el vacío porque no siente a Dios. Y usted tiene lo que esa gente necesita. Entonces no hay pero la sabe pasa, estoy cansado, y la verdad que venía cansado y se me cruzó y yo sabía que si me iba a poner a hablar no me largaba más. Que no lo largue más. Hable lo que tenga que hablar, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar.